El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Hoy, en El Mundo en Claroscuro, hablaremos sobre la medicina, pero no en abstracto como una ciencia esencial para la vida, sino sobre el sistema de salud colombiano y cubano. Por un lado, la pandemia actual ocasionada por el coronavirus ha puesto una vez más en perspectiva pública la calidad y solidaridad de la medicina cubana. Pues hoy por hoy ya son más de 10 las misiones de médicos cubanos en el exterior brindando solidaridad a países golpeados gravemente por el virus. Por el otro lado, esa misma pandemia muestra cómo en muchos países, y entre ellos Colombia, fracasan los sistemas de salud construidos con base en el neoliberalismo. Para abordar estos importantes temas, conversaremos con Juan Camilo Díaz. Él es colombiano, médico graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que está situada en Cuba. También es especialista en pediatría de la Universidad de Cienfuegos. Nuestro invitado de hoy vive actualmente en Uruguay, en donde se desempeña como pediatra en unidades móviles y en el departamento de emergencias de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Hola Juan, es un placer poder tener este diálogo hoy con vos. Hola Juan, también para mí es un placer estar hoy con vos, disfrutando de este podcast y bueno, en aportar y las ideas que sean posibles para abordar este tema. Ok, muchas gracias. Para empezar este diálogo entre Juanes, y antes de pasar a los demás temas fuertes, por decirlo de alguna manera, quisiera hacer primero una pregunta más personal, y esta pregunta va encaminada a vos. ¿Cómo analizás el proceso tanto de tu llegada a Cuba como las diferencias más palpables entre Cuba y Colombia respecto al acceso a la educación en medicina? Lo digo porque pues yo sé que antes de llegar a Cuba, pues obviamente vivías en Colombia y habías empezado un camino allá. ¿Y cómo es tu perspectiva desde hoy? Bueno, en mi proceso de llegada a Cuba, todo comienza gracias a mi padre que va a Cuba a cumplir uno de sus sueños y entonces ahí se entera del proyecto de la Escuela Latinoamericana de Medicina que fue creada por Fidel Castro en 1998 a raíz de un huracán. Fue el huracán Mitch que pasó por gran parte de Centroamérica y causó muchos estragos, muchas muertes, y ahí se vio la necesidad de que hubieran médicos o brigadas médicas que fueran a atender esos desastres. Y Fidel entonces pensó en crear la Escuela Latinoamericana de Medicina para llevar a jóvenes de toda Latinoamérica para formarse como médicos en Cuba y atender estas, estas calamidades. Y después también incluyó a otros jóvenes que no fueran de Latinoamérica. Por ahí han pasado de más de 50 países y somos más o menos 30.000 médicos graduados de esa universidad. Y bueno, lo segundo fue que al regresar mi padre de Cuba, fundan el Comité de Solidaridad con Cuba. Ahí yo estoy durante 2 años, ahí nos reuníamos a informar la realidad de Cuba y gracias a esto la Embajada de Cuba concede unas becas para estudiar medicina en la ELAM, como le decimos a la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y en el 2008
yo soy escogido o soy favorecido y entonces voy a estudiar el ELAM. Y por la difícil accesibilidad en Colombia de llegar a estudiar medicina, porque hay pocos cupos, porque en las privadas es muy caro también acceder a esta carrera, entonces decidí irme para Cuba. Eh, en Cuba la universidad es gratuita, así como toda la educación, desde kinder inclusive hasta el doctorado, es gratuito y es universal. Se hacen ciertas pruebas rigurosas para poder entrar a, a las universidades, pero hay un amplio cupo. Así que la accesibilidad de la educación superior en Cuba no es un problema. Hablemos un poco de las pruebas, de qué tipo de pruebas son, pruebas de conocimiento, pruebas de aptitud o pruebas de lo que sería similar al examen IDFES en Colombia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, son pruebas similares al ICFES. Lo que ellos se basan en tres categorías. Ellos hacen una prueba de matemáticas, una prueba de historia y una prueba de español. Y en base a los resultados de esas tres pruebas, es que ellos acceden a la universidad. Para medicina, porque para otras carreras hay otras pruebas de aptitud, pero para medicina con estas tres es suficiente. Interesante. Eh, Cuéntame una cosa, ¿qué significa hoy en perspectiva? Estás en este momento en Uruguay, eh, trabajas en Uruguay como médico. ¿Qué significa para ti haber tenido la posibilidad de realizar tus estudios en Cuba? Para mí significa haberme graduado en uno de los mejores sistemas de salud del mundo, donde se prioriza al paciente verdaderamente y no se prioriza eh, la ganancia económica. Cuba tiene uno de los mayores gastos de salud pública, o inversión en salud pública en realidad. Eh, Tiene el PIB, en relación al PIB, es el que más invierte en América Latina y creo que es el cuarto en el mundo. O sea que es un sistema de salud que invierte de verdad en su salud, invierte en sus pacientes. Y está basado en una forma para mí de ver futurista, porque para ellos lo que más vale es la prevención. Entonces, al valer más la prevención, hay un sistema de atención primaria de salud muy fuerte, que yo creo que esto, o estoy seguro que eso solo pasa en Cuba, porque el médico vive con la comunidad. O sea, hay un médico por cada 200 familias aproximadamente en todas las ciudades. Así que ese médico conoce la casa de cada paciente, conoce verdaderamente a cada paciente, se vuelve casi que un amigo del paciente. Esto le da la posibilidad entonces de ver al paciente en una forma integral. Así que creo que eso es importantísimo para poder llegar a la prevención eh, de las patologías. Eso me parece que es muy importante a rescatar en Cuba. Pero no solamente se queda en la atención primaria de salud, sino que también tiene hospitales de referencia y una investigación importante. Ahí se dan medicamentos que solo existen en Cuba y que inclusive de países del primer mundo, pacientes viajan a Cuba, a internarse a Cuba para darse esos tratamientos. Eh, Me significó también una, un enfoque diferente de ver al paciente, porque siempre nuestros profesores nos hablaban de la relación médico-paciente y de la importancia que ésta tiene para traer buenos resultados de salud. Si uno no tiene una buena relación con su paciente, si uno no es empático con su paciente, si uno no se pone en sus zapatos, en su situación, nunca va a poder
hacer una buena interpretación, sí, de su problema de salud y llegar a un diagnóstico acertado. Inclusive muchas veces el paciente va no porque tenga un achaque de salud, sino que necesita alguien que lo escuche, alguien que hable con él, alguien que lo haga sentir mejor y así el paciente va a salir mucho, mucho más contento. Yo creo que la relación con el paciente es fundamental y me duele cuando escucho a personas que no son médicos y hablan de que fueron al médico y que los trataron mal, que no los examinaron, que no se sintieron bien atendidos. Creo que ahí estarían fallando mis colegas y en Cuba nos formaron de otra manera, nos formaron diferentísimo. Nosotros somos, ¿cómo diría yo? Nosotros nos encanta ayudar a los pacientes, nos encanta ver pacientes. Me acuerdo en mis guardias de pediatría, siempre que había gente en la sala de espera, como que nos mirábamos entre todos y nos dábamos fuerzas. Vamos, bueno muchachos, vamos a sacar estos pacientes, vamos a verlos. O sea, como que para nosotros los pacientes no son una molestia. Para nosotros los pacientes nos encanta ayudar, porque esa es la vocación, porque en Cuba nadie estudiaba para hacerse rico, para hacerse millonario o por tener cierta posición social. Si tú estudiabas medicina en Cuba era de vocación pura, porque no vas a tener ningún beneficio económico diferente al como tienes en los países capitalistas. Ahí es de vocación pura. Entonces, de acuerdo a lo que nos dices, ¿sería posible decir que esa relación humana entre el médico y el paciente es el símbolo de identidad del médico cubano? ¿O para ti cuál sería el símbolo de identidad del médico cubano? Sí, totalmente. Yo creo que esa premisa de la relación médico-paciente es la base fundamental de la medicina cubana. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Juan Camilo. Ahora bien, es de todo sabido que Cuba en el mundo por muchas cosas es conocida y una de esas es ese ejército de batas blancas del que venimos hablando. Eh, es prácticamente imposible ignorar la cantidad de misiones solidarias de médicos cubanos en muchos lugares del planeta. Actualmente, debido a la pandemia del coronavirus que se está dando en este momento en el mundo y que ha afectado a muchos países de forma grave, ha saltado nuevamente a la luz pública el- la importancia de los médicos cubanos y en particular el apoyo que ha dado Cuba al gobierno y al pueblo de Italia. Yo diría, escuchemos el siguiente audio en el que no podemos ver un poco más esta situación. Con los brazos abiertos, así recibió el lunes la ciudad italiana de Turín a la segunda brigada de médicos cubanos que ayudarán a contener la pandemia del nuevo coronavirus. La colaboración responde a una solicitud del presidente de la región de Piamonte. Es grande la emoción de dar la bienvenida a los 38 médicos cubanos que acaban de aterrizar aquí en Casele. En unas pocas horas después de todos los controles, ya estarán desplegados en el sistema de salud de Piamonte para ayudar a nuestra región a enfrentar esta durísima batalla. La batalla más grande después de la Segunda Guerra Mundial que nuestro Piamonte junto con Italia ha tenido que enfrentar. Piamonte insieme all'Italia si trova a dover fronteggiare. Arrivano con la disposizione di essere qui fino... Arriban con la intención de estar aquí tanto tiempo como las autoridades de Piamonte lo consideren útil. Vienen con su conocimiento médico, con su experiencia, pero sobre todo vienen con el corazón y la convicción de que frente a esta epidemia global, ante el desafío para todos, solo podemos trabajar juntos, debemos trabajar juntos. Soltanto possiamo lavorare insieme, dobbiamo lavorare insieme. El grupo de 21 médicos, 16 enfermeros y un coordinador logístico apoyará al personal sanitario italiano.
Otra brigada de profesionales cubanos trabaja desde el 22 de marzo en la región de Lombardía. El audio es esclarecedor sobre el papel de Cuba en el combate al coronavirus en Italia. Y es que no es de asombrarse que, según datos del Banco Mundial, Cuba cuenta con 8.2 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que, por ejemplo, países como Suecia, que siempre es un ejemplo sobre las medidas socialdemócratas, cuenta solamente con 5,4 médicos por 1.000 habitantes, y Luxemburgo 3.3 médicos por 1.000 habitantes, Alemania 4.2, Francia 3,2, Estados Unidos 2.6 y nuestra Colombia solamente 2.1 por 1.000 habitantes. Con este panorama de fondo, quisiera preguntarte algo sobre lo cual ya nos diste algunas luces, pero quisiera hacerlo un poco más profundo, y es cómo funciona el sistema de salud cubano. Por ejemplo, si alguna persona tiene alguna dolencia y quiere ir al médico, ¿viene ese médico a su casa o él va al médico? ¿Cómo da a conocer su dolencia? ¿Cómo accede a los medicamentos y demás? Bueno, Juan Camilo, te quería decir que a 2019 ya subió la cifra y ahora son 10 médicos por cada 1.000 habitantes. O sea que sigue aumentando su ejército de médicos Cuba. Bueno, Cuba tiene un acceso gratuito y universal a la salud. Como antes adelantaba, tiene la atención primaria de salud, o sea que más o menos cada 200 familias en los barrios hay un médico. Esos consultorios funcionan de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde aproximadamente. Ahí se resuelven las consultas, digamos, menos urgentes. Y cuando cierran los consultorios, entonces hay un policlínico. Ese policlínico abarca ya un área mayor, un área de salud, porque allá los municipios y ciudades se dividen en áreas de salud. Ese policlínico está de guardia 24 horas y digamos que tiene un poco más de recursos para atender urgencias o emergencias, cosas que no tiene el consultorio. Y si sobrepasa la necesidad de recursos para atender al paciente, entonces está el Hospital General. En Cuba hay 14 departamentos, 14 provincias, y todas las provincias tienen un hospital general y un hospital pediátrico. Y hay departamentos que tienen más de uno, pero mínimo siempre tienen eso. Entonces, esa es la conformación del nivel primario, el secundario. Y en diferentes provincias también hay terciarios. En La Habana, en Santa Clara y en Santiago de Cuba, que son las 3 provincias más grandes, es donde se concentran generalmente los hospitales de tercer nivel. Los medicamentos también, digamos que simbólicamente son gratuitos porque tienen un costo, pero es un costo muy bajo, o sea que la población puede acceder fácilmente a los medicamentos, que es lo único que tiene un costo, porque ni las consultas, ni las internaciones, ni los exámenes, ningún procedimiento tiene costo, solo de los medicamentos, que es como, y todos son subsidiados, ¿no? E inclusive, si alguna persona no pudiera pagar estos medicamentos, los trabajadores sociales hacen una autorización y se le brinda la medicación completamente gratuita. O sea que nadie se va a quedar sin su medicación o porque no tiene ni dinero, ni nadie se va a quedar sin atender eh, porque no tenga dinero. Vas al hospital, dices tu nombre, no tienes ni que presentar ni un carnet ni tu identificación, solamente vas y te atienden. Eso sería más o menos a grosso modo, en general, el sistema de salud cubano, ¿no? Y que, como dije también anteriormente, se basa mucho en
en la prevención, promoción y prevención de salud. Suena realmente bien lo que dices, y aunque en este momento, que a 2019 ya sean 10 médicos por 1000 habitantes, es realmente algo de admirar. Eso me plantea a mí una pregunta, y es que todo esto que nos dices eh, está muy bien, eso es para el pueblo cubano, para los cubanos, pero en los últimos días, como lo escuchamos en el audio anterior, eh, eso no solamente es para el pueblo cubano. Cuba exporta, por decirlo así, médicos eh, por doquier. Y mi pregunta es, ¿por qué le es posible a Cuba desarrollar ese esfuerzo tan grande que significa formar médicos, exportar médicos y aún mantener un excelente sistema de salud, eh, y hacerlo para ayudar a países que incluso han apoyado históricamente el bloqueo y el embargo económico hacia Cuba? ¿Cómo es posible que Cuba pueda brindar esas muestras de solidaridad? Juan, primero, por la cantidad de médicos que tiene, se le hace posible hacer esto, ¿no? Eh, Creo que Cuba tiene un corazón muy grande, ¿no? Desde que comenzó la revolución, antes no se podían brindar médicos porque la mayoría de médicos se fueron del país cuando triunfó la revolución. Pero siempre, a pesar de las crisis que ellos tuvieron, fueron muy solidarios con otros países que lo necesitaban. Y ahora, cuando tienen esta capacidad de médicos, entonces comienzan con estas brigadas que han estado, o sea, son incontables las brigadas que hay por todo el mundo y que han ayudado a atender. Me acuerdo de la de Pakistán, el terremoto, cuando fueron a Haití con el cólera, inclusive cuando pasó el huracán Katrina por Estados Unidos, Cuba ofreció médicos, pero obviamente no los aceptaron. Cuba tiene un sentido muy grande de solidaridad y desde su gobierno hasta sus habitantes. Si alguna vez vas a Cuba, vas a notar la solidaridad de su pueblo, se siente, o sea, eso les nace del corazón, creo que nacen siendo solidarios. Y también le da la posibilidad de esto de que tienen 10 por cada 1000, pero también es un sistema que se ha enfocado en formar los médicos que se necesitan en diferentes especialidades, no como pasa en otros sistemas que los médicos de diferentes especialidades forman ciertos gremios y solo dejan que se vayan graduando o formando de a pocos especialistas en esas áreas para no perder, digamos, su trabajo, para no perder dinero. En cambio, en Cuba se analiza y se dice, bueno, necesitamos cirujanos pediátricos, entonces vamos a abrir tantas plazas para formar cirujanos pediátricos. Y así de esa manera tienen mucho personal especializado. Así que en Cuba hay 10 cada 1000, pero también hay muchos especialistas. Eh, y eso hace que entonces pueda tener esa facilidad de poder dejar salir a a sus profesionales a cumplir misiones. Y cuando uno ve las entrevistas de los médicos, van con toda la buena voluntad, van con orgullosos de formar esas brigadas. Eh, Cuando me formé también en Cuba, tuve la oportunidad de trabajar con médicos que habían también hecho misiones en Venezuela, sobre todo en Honduras, y, y son personas que van con agrado a hacer sus misiones. Eso, pero creo que sobre todo de la solidaridad que siempre ha emanado de Cuba, no de lo que les sobra, sino de lo que tienen. Siempre son muy solidarios. Definitivamente es una muestra de un corazón demasiado grande. Yo creo que es de admirar
el actuar del pueblo cubano y de los médicos cubanos, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de las grandes potencias en situaciones de calamidad o de crisis no envían médicos, sino que envían soldados para contener el hambre. Es simple y llanamente una contradicción en los términos enviar un soldado para contener el hambre. Bueno, ahora quisiera que hablemos un poco sobre Colombia, nuestra bella Colombia y nuestra sufrida Colombia. Y es que, al contrario de lo que pasa en Cuba, Colombia, después de 1993 y la famosa Ley 100, su sistema de salud ha venido decayendo vertiginosamente. Mm, Hoy por hoy, con la pandemia del coronavirus, el gobierno quiere mostrar que aunque hay algunos problemas, son problemas aislados y el sistema de salud colombiano en general es un sistema excelente. En el siguiente audio podemos escuchar cómo el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, se refiere al tema. El sistema colombiano es un sistema que ha tenido muchas dificultades, pero por otro lado te quiero decir que es un sistema que tiene sus robusteces. Imagínate que nosotros tenemos más camas más unidades de cuidado intensivo por habitante que Holanda en Colombia. Eso me pareció increíble. Eso indica que de alguna manera no estamos tan mal en capacidad en infraestructura y en capacidad para atender la epidemia. Te tengo el dato. A ver. Número de camas por 100.000 habitantes en Bélgica, 15.9. Bueno, esa es una 15.9. Está bien. En Dinamarca, 6.9. No, pues es que en Dinamarca son poquiticos. No, por 100.000 habitantes, eso es una tasa. Por cada 100.000 habitantes, ¿cuántas camas hay? Mientras el que tiene más es Alemania con 29. Sí. Hay países como Dinamarca que tienen 6, pero Colombia, Holanda, por ejemplo, Francia tiene 11 por 100.000 habitantes, Colombia tiene 17. Bueno, realmente hay que decir que los datos que da el ministro de Protección Social y Salud no se corresponden a la realidad, es decir, son mentirosos. Y es que solamente comparando con los datos que ofrece el Banco Mundial, se puede observar que Colombia cuenta con 1.5 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que Dinamarca posee 2.5, Francia 6.5 y los Países Bajos 4.7. De lejos, la situación colombiana es mucho peor. Y quisiera preguntarte, aparte de eso, es que, como vos bien sabes, el sistema de salud colombiano está plagado de escándalos a causa, por un lado, de la corrupción, de lo que nosotros no hablaremos por obvias razones, y por otro lado, debido a la pauperización del sistema de salud como consecuencia de la nombrada Ley 100. Eh, Esta crisis del coronavirus lo que ha hecho es poner una vez más sobre la mesa la bajísima calidad del sistema de salud colombiano. En concreto, mi pregunta sería, ¿cómo definirías tú el sistema de salud colombiano? Y la segunda pregunta, eh, ¿cuáles serían desde tu perspectiva las diferencias más fuertes entre el sistema de salud cubano y el sistema de salud colombiano? Yo creo que el sistema de salud colombiano es un sistema puramente mercantilista que está manejado en su gran mayoría por personas
que lo que quieren es sacar un rédito económico sin importar el detrimento del proceso asistencial. Y que Cuba sería todo lo contrario, sería dar la mejor atención y la mejor calidad de salud a sus pacientes sin derrochar tampoco recursos, porque hay que ser ni lo uno ni lo otro, hay que saber aprovechar los recursos. Pero en Cuba nunca se te va a negar ningún medicamento ni ningún tratamiento a ninguna persona. Yo creo que esa es la diferencia fundamental entre estos dos sistemas. Bueno, Juan, aquí cuando nos dices que el sistema de salud colombiano es un sistema de salud mercantilista, lo primero que me viene a la cabeza es, quizás por obvias razones, el neoliberalismo y entonces sería una consecuencia directa del neoliberalismo y de la capitalización de todas las esferas de la vida humana, que en Colombia no tengamos un sistema de salud de calidad y al alcance de todos los seres humanos. Pero yo tengo una pregunta, y es que, digamos, uno de los ejemplos más claros en los que se puede ver ese neoliberalismo es en la existencia de las EPS. Según entiendo, quizás me equivoque y por eso te pregunto, en Cuba no existe ningún tipo de EPS, sino que la salud es en- ofrecida por el Estado y todo el mundo tiene una afiliación estatal a la salud. Sí, eso es correcto, Juan. Allá solo existe el sistema de salud pública, no hay sistemas de salud privados ni EPS. Entonces, eso también es una gran ventaja porque así todos los recursos del país están disponibles para todos. Eso es un avance importantísimo porque por lo menos donde yo resido, donde trabajo en Uruguay, en muchas ocasiones por esa división entre sistema de salud público y privada se hace difícil la consecución de algunos especialistas porque los privados, digamos que tratan de acaparar esos super especialistas y no los dejan disponibles para la salud pública. Y el acceso a la salud en Cuba es universal, o sea, naces y ya como eres cubano tienes derecho a todo, a todas las atenciones, a todos los medicamentos, a todos los médicos en Cuba. No hay como decir una afiliación o un carné de salud, no, eso ya no existe. Naciste y listo, estás en el sistema de salud pública. Eso quiere decir entonces también que sin importar de qué estudié o en dónde trabajo, mi sistema de salud o digamos mi seguridad en términos de salud es igual a la de, o sea, el médico tiene el mismo sistema de salud que el albañil y que el político, ¿o me equivoco? Sí, Juan, exactamente es así. Todos tienen el mismo nivel de atención, desde el que tiene menos posibilidades económicas hasta el que tenga más posibilidades económicas o más estudios o más títulos, siempre. Siempre va a ser el mismo nivel y los médicos lo van a tratar con la misma atención a todos. No hay diferencias en ese sentido. Definitivamente es algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados lastimosamente en Colombia. Em, como bien sabes, en Colombia se vienen gestando procesos sociales y populares hace mucho tiempo que intentan reivindicar y conseguir mejor calidad de la salud, pero también de la educación y eh, en general una mejor calidad de vida o, por decirlo de otra forma, una vida digna para los colombianos. En- eh, Respecto al tema de la medicina y del sistema de salud, eh, ¿podrías enumerarnos
algunos factores o algunas cosas que deberían de mejorarse inmediatamente o ponerse en funcionamiento rápidamente para poder mejorar y desarrollar un sistema de salud de calidad y humano en Colombia? Creo que fundamentalmente sería que el Estado tomara nuevamente el control de la salud pública, ¿no? Porque lo que se hace ahora en realidad es que se da el dinero, el gobierno o el Estado aporta el dinero y son terceros los que manejan esos dineros y los que lo invierten en la salud. Entonces creo que esa es la mayor falla del sistema actualmente en Colombia. Pero por otro lado, también nos queda que debido a las altas tasas de corrupción, lastimosamente, en nuestro país, o sea, se hace difícil eso. Creo que sería una combinación de eliminar esa terciarización y de eliminar o controlar a los corruptos, porque creo que muchas veces en Colombia pasa el detrimento de la salud por la corrupción, por las formas que se crean de robar el dinero del pueblo, ¿no? Y creo que también hay algo del sistema que no hemos hablado y es la pauperización laboral de los médicos en Colombia. Eh, Creo que tienen que tener multiempleo para poder llegar a unos salarios mínimamente dignos que ahora en la epidemia actual del coronavirus han tenido, han tenido que protestar, han tenido que manifestarse porque no tienen los equipos de protección personal mínimos para poder protegerse en sus labores, ¿no? Y eso creo que es algo que llama a la atención, porque no los puedes enviar a trabajar si ellos ni siquiera pueden protegerse. Y siempre como premisa en cualquier sistema de salud, eh, la seguridad del equipo está primero, porque no sé, como decían, héroes sin capas, pero en realidad no son héroes, son mártires, porque es difícil enfrentarse a esta pandemia sin por lo menos tener lo mínimo para afrontarla. Creo que eso también es algo que hay que revisar en el sistema de salud. El acceder también a poder especializarse. Colombia es de los pocos, o creo que es el único país en el mundo que no le paga a sus residentes. O sea que si un médico general se quiere especializar, no recibe ningún aporte, pero también se le imposibilita de que pueda trabajar en otro lugar. O sea que esto hace muy difícil de que los médicos generales que quieran hacer una especialidad puedan lograrlo. Por eso hay tantos médicos colombianos que viajan al exterior, a México, a Cuba mismo, a Ecuador, Argentina, Uruguay, para poder hacer una especialidad, porque el sistema está formado o está hecho para impedir de que se especialicen los médicos, con la consecuencia de que después los pacientes tienen que esperar 3 o 4 meses para tener una consulta con un especialista. Pues yo concuerdo totalmente contigo y es que los médicos y, y todos los trabajadores del sistema de salud deben de contar con medidas de protección acordes a la actividad riesgosa que pueden que desarrollan. Ayer veíamos en las noticias como dos nuevos médicos en la ciudad de Cali han fallecido a causa del coronavirus y eso, más que ser una situación a resaltar, es algo extremadamente triste porque son dos personas que han fallecido en el cumplimiento de una labor y de su vocación cuando se enfrentan
a un virus sin tener las medidas de seguridad necesarias para poder mantener a salvo su vida. Eh, Según lo que dijiste sobre los residentes en Colombia, podríamos decir que, o podría yo intuir que el médico residente en Colombia está más cerca de una especie de esclavitud moderna que efectivamente de una jornada laboral digna como debería de ser. Sí, Juan, totalmente. Lo definiste muy bien, es una esclavitud moderna porque está trabajando el residente o durante la residencia hay una carga muy alta de trabajo, pero muy, muy alta de trabajo. Te exigen muchísimo. Además de eso, de que tienes que trabajar muchas horas, tienes que estudiar. Así que sí, es un esclavo moderno porque no se le colabora con nada. Antes de la salida del presidente Santos se firmó la ley de que a los residentes se les iba a pagar un dinero, pero hasta ahora no ha avanzado y no se ha llegado a pagar a los residentes todavía. Es realmente una situación extremadamente triste y catastrófica no solamente para los médicos que trabajan en situaciones de esclavitud, sino también para los pacientes y para todo el sistema de salud en Colombia. Eh, Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ahora, en nuestro último segmento, lo hemos denominado la reflexión final. En este momento tienes un minuto para decirnos lo que tú piensas, para hacer una reflexión final, como el nombre lo indica, respecto al tema del día, o si quieres tocar otros temas que no hemos tocado en este momento, tienes tiempo para hacerlo. Adelante, por favor. Bueno, Juan, yo quisiera cerrar con una frase que decían mucho en Cuba y decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y creo que si algo me llevo de allá de Cuba es haber sentido la solidaridad de su gente, de su pueblo, de su gobierno, que nos acogió a miles de jóvenes de Latinoamérica y el mundo, que nos brindó no de lo que les sobraba, sino de lo que tenían. Y creo que es un ejemplo a seguir. Eh, Así que yo invito a los que tienen dudas sobre Cuba, a los que hablan mal de Cuba, que vayan y visiten esa isla para que se saquen las dudas y para que cambien su forma de parecer. Que vean cómo ellos tienen esa solidaridad tan arraigada en sus ideales y bueno, ahí están los ejemplos. Enviando médicos para todo el mundo, ayudar en este momento donde creo que ningún país se le ocurriría en un momento de pandemia brindar a sus médicos. O sea, tenemos esas dos posiciones tan opuestas. Cuba enviando médicos para todo el mundo y el presidente de los Estados Unidos prohibiéndole a sus empresas enviar tapabocas a otros países o venderles ventiladores mecánicos a otros países. Creo que eso habla solo. Muchas gracias, Juan Camilo. De verdad que es de admirar la solidaridad cubana puesta a prueba nuevamente con la pandemia del coronavirus. Muchas gracias por haber participado en este episodio en El Mundo en Claroscuro, y a todos ustedes los esperamos que nos acompañen en un próximo capítulo.